Hello, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo estoy muy bien. Esta es la semana de mi cumple. El 14 de julio es mi cumple. Normalmente siempre odio mis cumpleaños, pero este año es diferente porque voy a hacer un plan diferente y voy a empezar mis 29 años con un reto personal, así que súper bien. Y el reto personal es que voy a ir a celebrar mi cumple con mi mejor amiga, que he hablado de ella 50.000 veces, a Madrid, y voy a ir en coche, sola. Lleida a Madrid son unas casi 5 horas, depende, 4:45 creo que me marcaba el Google Maps. No he ido nunca tan lejos yo sola, no he hecho una distancia tan larga yo sola nunca. De hecho, tenía cogidos los billetes de tren y ayer me desperté por la mañana y dije, me voy en coche. Y los billetes de tren es verdad que los podía devolver porque cogí eso de que te devuelven el dinero. Y digo, me voy en coche porque necesito cumplir este reto personal de ir. Y además es muy significativo para mi cumple, que me va a dar tiempo a reflexionar, a hacer introspección, que cuando vas conduciendo pasas también mucho tiempo sola con tus cosas. Y digo, es el momento, y a pasarlo con mi persona favorita del mundo. Así que allá voy. Y bueno, y aparte de eso, muy bien. Muchas veces, creo que me han preguntado varias veces que qué signo del zodíaco soy. Cáncer. Es verdad que como psicóloga decir esto pues es un poco chica. Bueno, no pasa nada. Yo no creo, lo he dicho muchas veces, en estas cosas en sí. No me sé nada de los signos del horóscopo, de otros horóscopos, ni de compatibilidad, ni de cosas de estas, no me lo miro, pero es verdad que siempre pues como que te hace ilusión sentirte identificada con cosas que dicen de tu horóscopo, y es verdad que a mí el signo Cáncer siento que encaja perfectamente con todo lo que forma parte de mí, de mi identidad. De hecho, me acuerdo que cuando era pequeñita compramos en la playa, en una de estas tiendecitas que hay abiertas en la playa, creo que era en Cambrils. Creo que lo compramos en Cambrils. Era una ranita que tenía tu signo del horóscopo y ponía como las características de ese signo. Y me acuerdo que lo he tenido... Es que me gustaría encontrar esa ranita, pero lo he tenido muchísimos años en mi habitación. Y todas las cosas que ponían eran cosas que podría haber yo interpretado como una debilidad o una parte que no me gusta. Y como lo ponía como descriptivo de ese horóscopo, como algo característico, sin más, sin juzgar, como que tuvo un efecto sano en mí de ver eso como algo objetivo y no como algo negativo. Por ejemplo, ponía que era sensible, lunático, me acuerdo que ponía lunático, creativo. ¿Qué más ponía? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, ponían cosas así y digo, es que soy yo y no pasa nada, o sea, lo pone como algo objetivo. Sin más, y me acuerdo que en la carrera teníamos una asignatura que era de pseudoterapia, pseudociencia. Bueno, no era una asignatura en sí, era como una parte dentro de una asignatura. Y hablábamos del horóscopo y era que obviamente jugaban con poner cosas que todo el mundo se puede sentir identificado, que tú digas, ¿ves? Me está diciendo esto de mí, pues tiene toda la razón del mundo. I know, pero igualmente me hace gracia, la verdad, me hace gracia. Nunca voy a decir, voy a elegir esta pareja porque es compatible con mi horóscopo y si no, no es compatible. Pero me hace gracia cuando lo leo. Pues yo qué sé, de pequeña cuando iba a la playa, que ahora justo estamos en verano, y me compraba la Bravo, la Super Pop, la no sé qué, y siempre iba yo a leerme el horóscopo porque me hacía gracia y hablaba de relaciones de dinero. Ya ves tú qué dinero podía tener yo con 12 años, ninguno, pero me hacía gracia leerlo igualmente. Y nada, el episodio de hoy me encanta porque voy a hablar de algo que me parece súper importante. Mira, va relacionado con que muchas veces en terapia mismo, los mismos psicólogos o en los procesos terapéuticos vemos que hay personas que avanzan, que están más motivados, que dan más pasos hacia adelante, que vemos que progresan, y en cambio hay otros que tienen pues características muy similares o problemáticas, dificultades muy similares y les cuesta muchísimo más dar pasos, ¿no? Y qué cosas nos pueden ayudar a dar pasos hacia adelante en nuestra vida en general. Entonces voy a hablar de diferentes aspectos que creo que pueden ayudar a las personas a abrir los ojos o a hacerse o a tomar un camino que les acerque un poquito más a lo que quieren llegar a conseguir o al bienestar que todos llegamos a buscar y que es el objetivo al final máximo de vida, el estar bien. Es verdad que no me voy a basar en, pues,
todas estas características son los que hacen que una persona avance y tal. No, son cosas que yo sé como psicóloga que son importantes y que he observado también y que he visto en común en algunas personas que he visto que progresan, pero no es como un checklist de todas las cosas que te van a hacer o te van a llevar a progresar porque ha estado estudiado y estas son las características comunes que se han visto en este estudio, ¿qué tal? No, ¿vale? Es un poco según mi experiencia personal y según las cosas que sé como psychologist. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que creo que nos pueden movilizar hacia avanzar y que realmente he visto que son comunes a veces que te impiden avanzar y que reformularlo te puede dar ese empujoncito, ese paso hacia adelante, es las preguntas que te haces a ti mismo o la forma de enfocar el punto en el que estás. Es decir, hay muchas personas que acuden a terapia diciéndome, es que quiero dejar de sufrir. Es decir, en el momento en el que están mal, las preguntas que se hacen es ¿cómo puedo dejar de sufrir? Necesito dejar de sentirme de esta forma, es que esto me está matando, es que me estoy sintiendo fatal. Y es normal porque tienes un sufrimiento bastante grande. Justo además, ahora que lo decía, me he acordado que Marian Rojas, la psiquiatra tan famosa que tiene libros como lo de la persona vitamina y así, lo decía en una entrevista que le hicieron en un podcast que escuché, que realmente necesitamos aprender a sufrir. Que realmente es el cómo tú gestionas el sufrimiento lo que te va a hacer llegar a estar bien o no. Porque sufrir, vamos a sufrir todos porque es una parte inevitable. Y querer dejar de sufrir a veces es lo que nos lleva a patrones tóxicos y a puntos de vida que nos hacen mucho daño. Y es un poco eso, ¿no? En lugar de preguntarme cómo puedo dejar de sufrir, preguntarme el cómo puedo gestionar este sufrimiento de forma que me haga el menor daño posible a largo plazo, de forma que me lleve a mí misma a un punto un poquito mejor, a un punto un poquito más positivo, porque el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Esa ansiedad que a ti te provoca una situación, por desgracia, no puedes hacer así y dejar que aparezca de repente. Sí que puedes gestionar ese sufrimiento de forma que en un futuro quizás esa ansiedad aparezca menos o que aparezca en menos intensidad o que quizás llegue a desaparecer en un futuro y deje de aparecer. Pero tienes que aprender a gestionar ese sufrimiento, porque si te planteas el quiero dejar de sufrir, entonces es una perspectiva muy hedonista, muy poco realista de la vida y te va a llevar a puntos muy negativos. Por ejemplo, pues el intentar evadir todas las sensaciones desagradables con drogas, con sustancias que te hacen desinhibirte, que te hacen desconectarte un poquito de esas emociones, llevarte a evitar toda emoción a toda costa, haciendo cosas que no son nada sanas para ti, pero que en un futuro sabes que cuando estés en un punto relajado en el que no puedes estar evitando esa situación te va a venir, porque siempre va a haber momentos en los que vas a tener que estar contigo mismo. Es imposible estar todo el tiempo evadido, distraído, te va a volver en algún momento. Entonces, relacionarte con el sufrimiento de una forma sana es lo que te va a hacer progresar. Entonces, hacerte la pregunta correcta, en lugar de ¿cómo puedo dejar de sufrir?, preguntarte a ti mismo ¿cómo puedo gestionar este sufrimiento de forma que me haga el menor daño a largo plazo o que me lleve a un punto más positivo? Relacionado un poco con esto, yo recuerdo que a mí me pasaba, que además esto es una conversación que tuve con una amiga mía, que me decía, yo gestiono muy mal la rabia, ¿no? Entonces, con la rabia sufre mucho. Y entonces eso le lleva a evitar cualquier situación que tenga que ver con la rabia si no la sabes gestionar bien en ese punto. Y yo me relaciono muy mal con la tristeza. Es decir, yo siempre he gestionado muy mal la tristeza. O entraba en bucles de retroalimentarme en ella y sufrir y alimentar ese sufrimiento y entrar en bucles negativos de sufrimiento, o todo lo contrario, o tener miedo a volver a sentirme así de triste porque anteriormente, cuando estaba en esa tristeza, como no tenía las herramientas para gestionarlo, entraba en esos bucles de sufrimiento. Entonces, en el punto en el que estaba actualmente, me daba miedo que volviese a aparecer una tristeza con tanta intensidad. Entonces, eso me hacía relacionarme con el sufrimiento que me producía la tristeza de una forma negativa. La cosa es, como digo, el intentar gestionar esa tristeza ahora mismo de una forma diferente a la que lo hacía en un pasado. En definitiva, que te movilices desde ese punto.
Otra pregunta que te puede llevar a avanzar de una forma más sana y no caer en el bucle de doy 2 pasos y vuelvo al mismo punto, doy 2 pasos y vuelvo al mismo punto, es que en lugar de querer cambiarte a ti como persona, de quiero dejar de ser así, intentes enfocarlo en cómo puedo desarrollarme o mejorar esta parte de mí para que me lleve a estar más satisfecha conmigo misma. Me explico. Muchas veces hay alguna parte de nosotros mismos que no aceptamos y que nos avergonzamos de ella y decimos, es que quiero dejar de ser así porque no me gusta como soy. Y en lugar de aceptarlo, intento desde este punto de la no aceptación cambiarlo a toda costa. Y eso me lleva a un bucle súper destructivo porque es un quiero cambiarlo, cueste lo que me cueste ya, y a veces tomando acciones que no son las mejores para nosotros mismos. Un ejemplo muy obvio es el físico, de pues no me acepto nada como soy, entonces voy a tomar decisiones súper destructivas para mí misma porque necesito adelgazar ya, necesito engordar ya, necesito hacer esto por mi cuerpo ya. Otro puede ser por parte de tu personalidad, ¿no? De necesito hablar de forma perfecta, ¿no? Que esto es una inseguridad que veo bastante frecuentemente, que es gente que dice que no se expresa bien, que no expone bien y que se avergüenza de eso. Entonces, intenta siempre hacerlo todo de forma perfecta en cuanto a su expresión, su pronunciación, su forma de comunicarse. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que tú ves que eso no es posible, te frustras tanto que te lleva a una vergüenza y a una sensación de hay algo horrible, es que no, esta parte de mí no la puedo cambiar, es horrible y no me gusta como soy, que te lleva a evitar situaciones, a evitar exponerte, y es como un bucle de necesito cambiar a toda costa esto de mí, veo que no es viable cambiarlo, vuelvo al punto de evitarlo y eso me lleva a puntos de dejar de socializar, aislarme, etcétera. Si en lugar de enfocarlo desde el quiero dejar de ser así, quiero que esta parte de mí cambie porque es algo súper vergonzoso, porque es algo que no puedo tener, y me digo, vale, voy a intentar crecer, mejorar, acepto esta parte de mí que quizás es una dificultad, es una parte que no acaba de gustarme del todo, pero lo acepto y voy a intentar crecer y construirla y mejorar, ¿no? De un punto desde la mentalidad más de crecimiento en lugar desde la autodestrucción o vergüenza de uno mismo. Cuando me movilizo así, probablemente celebré cada victoria o vea cada victoria de forma muchísimo más sana y no desde el punto de quiero huir de quién soy, que siempre es un punto de partida negativo, muy negativo, porque te ves a ti mismo como algo de lo que tienes que avergonzarte y que tienes que cambiar. Y no tener esa sensación de urgencia, de esto tiene que cambiarse ya o no me puedo mostrar, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Siempre vuelvo al mismo punto de referencia del cuerpo porque es lo más representativo, ¿no? Pues hasta que no me vea de cierta forma no me puedo mostrar. Claro, esto te lleva a evitación, aislamiento, conductas muy negativas. En cambio de si te aceptas y al mismo tiempo quieres evolucionar, crecer, eso, trabajar alguna parte que no acaba de gustarte del todo, pues es un punto muchísimo más sano. Y otra pregunta que ayuda mucho, que el otro día compartí un vídeo de TikTok haciendo esta pregunta, es una técnica que se llama por arte de magia. Viene un duende, una hada mágica y dice ¡tram! Y de repente tú te despiertas y aquello que te causaba malestar ha desaparecido. Y tú no lo sabes porque claro, estabas durmiendo, pero ya te despiertas sintiéndote de la forma en la que... sintiéndote como si eso que te provoca malestar ya no está ahí. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué estarías experimentando en tu cuerpo? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué sería lo que harías durante el día? Estas preguntas son tan poderosas, puede parecer una tontería, pero primero de todo, te ayuda a visualizar y a experimentar cómo se siente tu cuerpo cuando eso que tanto te preocupa no está. Esa calma que llegas a experimentar. Yo, por ejemplo, esto lo hacía yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa cuando tengo viajes, cuando tengo algo programado. Y me acuerdo que cuando era pequeña me pasaba todo lo contrario. Yo cuando
tenía una excursión con el cole que me hacía muchísima ilusión, me despertaba eufórica. De hecho, me despertaba antes de que sonase la alarma, pero de la alegría, de las ganas que tenía de hacerlo. Entonces, cuando quiero experimentar la sensación que es, pues eso, de despertarme ese día sin ese nerviosismo negativo en el sentido de malestar, intento visualizar ese punto de mi vida en el que yo me despertaba por la mañana eufórica, de qué ganas tengo de irme de excursión en el cole, de eso que tenías el bocata, la neverita, tu madre te había preparado, que es el agua. Mi madre, me acuerdo que me congelaba el agua y me la envolvía en papel de albal para que me durase todo el día en la excursión. No sé si esto era algo que hacían también sus madres, pero eso, y me duraba todo el día congelada. Me la metía en el congelador, me la envolvía en papel de albal y todo el día tenía agua fresquita en verano. Entonces, me acuerdo de eso, de, ahora cuando me acuerdo me produce mucho bienestar. Y era el pasar todo el día con tus amigos, jugando, hablando, cotilleando, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y ahora lo pienso, si viviese lo mismo desde el punto en el que estoy hoy, estaría ansiosa para mal, estaría encontrándome mal. Entonces intento experimentar eso. Entonces es algo un poquito parecido, ¿no? De intentar visualizar cómo estarías tú cuando te despiertas por la mañana si eso que te preocupa hubiese desaparecido, y experimentarlo. Y después, ¿qué harías? ¿Qué cosas harías si no está eso que te preocupa? Porque ahí también encontramos o somos conscientes de cómo nos está limitando esa preocupación y cómo podríamos estar viviendo la vida si realmente no nos dejásemos llevar por esa preocupación. Que bueno, que el otro día cuando lo subí a TikTok, pues hay personas que me comentaron, pues tendría dinero para ayudar a mis padres. Bueno, a ver, claro, es que hay preocupaciones que son normales, que te produzcan malestar y que te tengan ahí alerta y que te tengan con un poco de angustia, porque si no tener el dinero no te va a permitir comer, jolín, es que ¿hasta qué punto llega la psicología? Es normal eso. Entonces yo me refiero más a preocupaciones que pueden llegar a ser pues ansiedad o miedo al rechazo, miedo a situaciones concretas, tristeza, preocupaciones que tenemos sobre cosas que igual sí que podemos trabajar, ¿no? O que sí que nos están limitando la vida y que podríamos evitar que nos la limitasen de alguna forma, ¿no? Entonces, esto a mí me parece un ejercicio súper poderoso y también que te ayuda a ver las cosas que son realmente importantes para ti, ¿no? Porque hay veces que una paciente me dijo, pues llamaría a mi amigo Pepito. Claro, ¿y por qué ahora no lo llamas? Porque me da vergüenza, porque me da miedo molestar, porque me da miedo no sé qué. ¿Alguna vez te ha mostrado esa persona que le molestes? ¿Que no le gusta que le llames? No, porque tampoco le he llamado nunca. Entonces, si no lo has intentado, ¿cómo lo sabes? Entonces, son cosas que dices, es que yo haría todo esto, pero no lo hago por tal. Pues intentar experimentarlo, y eso muchas veces sirve de fuente de motivación y de ver a ver qué cosas podemos trabajar, ¿no? Porque, bueno, si hay un miedo al rechazo, venga, pues tengo que trabajar o tener herramientas para que cuando yo me despierte por la mañana y quiera hacer esto, pues sienta que tengo las herramientas para hacerlo, aunque me cueste, pero no quiero sentirme limitado por esa preocupación que tengo. Y después hay muchas veces que, por ejemplo, ayer lo hablaba con una paciente. Era una reflexión que hicimos las dos juntas, ¿no? Que me decía que le daba cosa fijarse románticamente, como que a veces tenía la tendencia de fijarse románticamente en personas de su alrededor. Es decir, no ir buscando personas para tener algo románticamente, sino que de repente pues ves a alguien que cumple todos tus checks de lo que te gustaría tener en una relación y dices, ostras, pues mira, esta persona encaja conmigo, me atrae, no sé qué, y pues se ve como atraída hacia esa persona. Y no le pasa siempre, sino le pasa pues cuando está en un momento de su vida en concreto. Y me decía, es que yo no quiero que me pase esto. Lo veo como algo negativo. Entonces estuvimos hablando, un poco explorando su caso en concreto, y que en su caso en concreto no era nada de negativo, porque no es que estuviese intentando cubrir una única necesidad solo con irse con la primera persona que pase, sino que realmente la parte afectiva amorosa en su vida ocupaba un espacio importante, que a largo plazo se veía con una pareja, le gustaría compartir su vida con una pareja, y pues que cuando es obvio y es normal que cuando tú ves a una persona que encaja contigo y que ves que puedes tener esa vida, pues tu atención se vaya hacia allí. Y entonces pues que tengas tendencia a fijarte en eso. Que te apegases a la primera persona que crees que te da una parte, una necesidad que tú tienes. Que saltes de relación en relación solo porque esa persona
te da cariño o te da amor, peligroso, porque puedes entrar en dinámicas tóxicas de solo por que cumple una parte de eso, obvio todo lo demás, lo idealizo y pienso que esa persona me va a dar todo lo que necesito y me apego a eso. Y pues entonces es cuando entras en relaciones de dependencia, tóxicas, así. Ahora, si cumple todo lo que tiene esa persona y encaja contigo y te hace sentir ciertas cosas y vas poco a poco y vas haciendo el ejercicio de decir no lo estaré idealizando, realmente, que es una tendencia que tenemos y que es inevitable, ¿no? Que cuando tú conoces a alguien, pues te fijas en las cosas positivas y obvias un poquito más las negativas. Entonces a veces hace falta también hacer ese ejercicio de decir, vale, es persona también, es humano, tiene cosas como todos que no son perfectas y no tener a esa persona idealizada porque eso es peligroso. Pero bueno, en general, si haces este ejercicio desde la conciencia, desde decir, no estaré siguiendo patrones, no estaré haciendo algo que me haga mal, ahí está la pregunta final de realmente esto que voy a hacer me va a llevar a estar mejor conmigo misma. Sí, preocupando también, obviamente teniendo también en cuenta a la otra persona, todo eso, ¿no? Pero que la pregunta final será, ¿esto me va a llevar a un punto mejor? ¿O realmente únicamente estoy siguiendo patrones y me estoy sintiendo atraída y estoy cómoda y me siento bien porque es la comodidad o es a lo que estoy acostumbrada? Si es únicamente porque es a lo que estoy acostumbrada y me va a hacer sentir bien por eso, quizás tengo que hacer un ejercicio de conciencia, de ir más allá. ¿Realmente esto me va a hacer bien de verdad? Y coger un poco de perspectiva. Es decir, que la pregunta final en nuestras decisiones, en casi todas, no siempre, obviamente depende de la situación y del contexto, pero sea si eso me va a acercar a estar mejor conmigo misma o si únicamente estoy siguiendo patrones, únicamente me estoy dejando llevar por lo automático y por esa tendencia de mi cuerpo a buscar lo familiar. Y coger un poco de perspectiva y analizarlo todo y decir, vale, pues esta forma de gestionar la emoción me va a llevar a estar mejor a largo plazo. O únicamente lo estoy haciendo para sentirme mejor en el momento, ahora, actualmente, pero después me va a llevar a estar peor. Entrar en esta relación me está haciendo sentir mejor ahora, pero a largo plazo es algo que seguramente no me beneficie. Me estoy llevando con esta amiga porque ahora me está cubriendo una necesidad, pero es que esta dinámica de relación es súper tóxica porque realmente no se preocupa por mí. Bueno, como que en todo la pregunta final sea si te llevará a estar mejor a largo plazo, si te va a llevar a tener la vida que encaja con lo que realmente te gustaría tener, con tus valores y con todo eso, bla, 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 bla. Y después, otra cosa que he visto en las personas que se movilizan, que se mueven, que dan pasos hacia adelante, normalmente tienen una base segura, una base social, sea una persona, sean dos, sea su familia, tener una o su pareja, tener una base segura es lo que te va a dar muchas veces la energía para saber que si algo sale mal, tienes un colchón que te va a amortiguar un poquito el rechazo que puedes experimentar en algunas situaciones, el malestar que puedes experimentar en algunas situaciones. Y esto no quiere decir que te aferres a la primera persona que te dé seguridad, sino que una de las primeras cosas que igual hay que trabajar, que muchas veces nos confundimos y pensamos que es tengo que aprender a estar a gusto conmigo misma, no quiero depender absolutamente de nadie, no quiero que mi felicidad o mi bienestar dependa de que haya tal persona, es que igual en depende de qué casos hay que empezar por tener una base social que me impulse, que me haga bien, que me haga de colchón y que muchas veces cometemos el error de querer ser completamente independientes y no depender de nadie y eso está muy bien, pero también necesitamos lo otro. Entonces, trabajar por crear relaciones y vínculos seguros muchas veces es de las cosas más importantes que hacer en terapia. Por eso la terapia muchas veces gira alrededor de poner límites, de construir relaciones sanas, de vincularte, de decir que no, de cómo crear vínculos significativos con otras personas, porque si lo social no va bien, muchas veces sentimos que nuestro mundo se viene abajo, porque lo social es una parte muy importante de nuestra vida. Un rasgo característico que ves que los pacientes que tienen una base segura, cuando tienen que trabajar algo personal, normalmente lo que yo he observado,
que no quiere decir que sea siempre, ni que sea un patrón, ni que es nada, lo que yo he observado de mi experiencia personal, avanzan más o que mantienen esos cambios más a largo plazo que las personas que únicamente se centran en ellas mismas, pero la parte social no la trabajan o no la tienen o no tienen esa parte estable, que pues hay esa sensación de vacío, de malestar muchísimo más recurrente que las otras personas. Después, otra cosa que ayuda mucho a avanzar, o que puede ser algo que te dé ese impulsito a avanzar, a dar pasos hacia adelante, es el buscar inspiración. Esto igual lo he dicho antes. Buscar casos que te hagan creer. Que te hagan creer que el cambio es posible, que estar mejor es posible, que conseguir eso que quieres es posible. Porque muchas veces queremos cambiar, pero no nos acabamos de creer del todo que sea posible avanzar, que sea posible evolucionar de esa depresión y sentirte un poquito mejor y en trabajar con esa desesperanza. Muchas veces no nos lo acabamos de creer. Entonces, ver casos inspiradores, pero de verdad, o sea, que no sea un vendehumo, sino casos, testimonios de verdad, pueden ser como una movilización de decir, es que puedo vivir esa vida de por la mañana como si por la noche viniese un duende y me lo cambia todo. Puedo llegar a vivir esa vida, aceptando el sufrimiento, como decía, aceptando que van a haber momentos complicados y no desde querer huir del sufrimiento ni nada de esto, pero es posible llegar a acercarme a tener una vida que a mí me gustaría tener, y eso te puede inspirar mucho el buscar casos similares. A mí me gustaría compartir un caso de una paciente en particular, que no lo voy a compartir hoy porque no le he preguntado a ella si lo puedo compartir. Obviamente lo haría cambiando muchas cosas para que no se sepa quién es y así, pero me gustaría preguntarle, porque yo le dije una vez en sesión, tu caso es tan inspirador porque es una chica que le han sucedido tantas cosas que dices, qué duro esto que te ha sucedido, qué difícil de gestionar, y más en el momento en el que estabas, y a día de hoy también seguía teniendo una situación un poco complicada, y es de esas personas que desde la buena gestión de las emociones, que no desde el yo soy fuerte, yo puedo con todo y suprimo mis emociones, no, desde el creer que ella puede con todo de verdad, y gestionar las emociones que te hacen sufrir, y sufrir también, y compartir su sufrimiento con las personas cercanas. Y es una mujer, de verdad, que yo aprendo de absolutamente todos mis pacientes, y a mí todos mis pacientes me inspiran muchísimo. Pero este caso en particular me marcó mucho por la cantidad de sucesos que había experimentado, que había vivido, y la resiliencia en general que ha tenido, y las ganas de seguir progresando que tenía, ¿no? Esa movilización interna de quiero llegar a estar en un punto en el que yo me acabe de sentir satisfecha conmigo misma y en cómo lo gestione todo, y pues siempre hay pequeñas cositas que se pueden trabajar, ¿no? Y había sucesos muy traumáticos y situaciones muy complicadas. Entonces es un caso muy inspirador, y que, bueno, esta paciente ya casi no nos vemos porque ella está gestionándolo todo estupendamente. Hay alguna cosita pues que igual siempre hace falta acabar de trabajar, como todo, pero esta paciente está estupenda casi, y pues le suceden cosas, por supuesto, pero lo va gestionando. Así que le preguntaré, y si ella me da el permiso yo lo compartiré, porque sé que va a inspirar a muchísimas personas y va a gustar a muchas personas. Y por último, otra parte que me parece indispensable y que muchas veces es lo que bloquea ante el cambio es el aceptar. Aceptar las cosas que suceden y no quedarte en frustrado, sintiéndote culpable porque no debería estar sintiéndome así, porque no debería estar pasándome esto. Justo ayer también con una paciente hablábamos de la culpabilidad que ella sentía, y es algo muy común, que no lo he visto solo en ella, sino que es algo súper común, el sentirse culpable por sentirse celosa. Es decir, porque claro, es que aquí socialmente se han atacado mucho los celos como alguien que es tóxico y que quiere controlarte y que quiere tener esos patrones contigo y que quiere ser y que es mala persona casi, ¿no? Como que se ha asociado los celos a ser mala persona, a ser controlador, algo muy negativo. Y muchas veces las personas no eligen tener esos celos. Es más,
quisiesen deshacerse de esos celos y se sienten muy culpables por estarse sintiendo así. Porque, por ejemplo, esta paciente me decía, es que la otra persona es tan sana, confía tanto en mí, que me gustaría poder demostrarle que yo confío en esta persona de la misma forma, pero hay veces que automáticamente me sale esto y no lo puedo evitar. Claro, si esta persona no acepta que esto es algo que estas sensaciones son algo que aparecen automáticamente en su cuerpo y que no hay nada de lo que sentirse culpable, que es su cuerpo intentando protegerla de lo que vivió en el pasado, pues te mantiene sufriendo aún más. O sea, el sufrimiento que decía que hay que aprender a gestionar, no lo estás gestionando de una forma sana, sino que estás haciendo que ese sufrimiento cada vez se haga más grande, más grande, más grande, más grande, porque te sientes mal contigo mismo como persona, porque piensas que hay algo súper negativo en ti, porque no es lo sano, no es lo normal, y obviamente hay que trabajar esos celos de forma que no afecten a tu pareja, a tu relación, y que no la castigues y no la hagas sentir mal, por supuesto. Pero mientras tú no le hagas nada negativo a esa persona, mientras tú te apoyes en ella de una forma sana, mientras tú te preocupes por ella, la tengas en cuenta, seas empática y solo quieras apoyarte en ella de una forma sana, es que tienes que aceptar que has vivido esas situaciones y es muy importante llegar al punto de aceptar todo lo que has vivido para poder progresar, porque si no entras en un bucle de culpa, de sufrimiento innecesario que te lleva a puntos muy poco sanos, a suprimir lo que sientes porque piensas que ser así implica cosas muy negativas. Entonces, en cualquier parte de la vida, aceptar significa avanzar. Y esos serían algunos de los puntos que yo he detectado que pueden ayudarte a progresar, a salir hacia adelante, a motivarte y a dar pasitos. Y si mi paciente me deja, os compartiré su caso, por supuesto, modificado para que no se sepa quién es ni haya ninguna pista, pero inspirado en ella, porque igual os sirve de fuente de inspiración y ayuda mucho muchas veces estos casos. Así que nada, cuidados un montonazo. Os deseo todo lo mejor del mundo. Un besito muy, 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 muy grande. Chao.